Saludos y bienvenidos de nuevo a este segundo vídeo de esta miniserie que voy a hacer de vídeos desde mi biblioteca. Le he puesto por nombre que va a incluir 5 vídeos. Ya hemos visto uno, el primero, que se expuso este lunes pasado, este lunes, y este es el segundo, y para ello he querido dar un poquito de información sobre lo que es una variante. En muchísimos medios de comunicación, incluso médicos, veo que llaman por igual variante que cepa. Y realmente son dos cosas diferentes que, que hay que tener muy en cuenta, porque no estamos hablando de lo mismo cuando nos referimos a una variante que cuando nos referimos a una cepa. Son conceptos totalmente diferentes en biología y en virología. Así pues, a mí me gustaría comenzar, a ver si lo, a ver si lo puedo poner aquí, si me lo, si me lo permitís. Hoy las tecnologías están un poquito, eh, están un poquito regular. Creo que sí. Vamos a ver si podemos poner eh, lo que es una cepa y lo que es una variante. Bueno, pues según explica el jefe de servicio de microbiología del Hospital La Paz de Madrid, el doctor Julio García Rodríguez, eh, las cepas describen virus que están más alejados en un mismo árbol genético. Es decir, para este doctor y para los doctores en general, una, una cepa y una variante son cosas distintas. Por ejemplo, el SARS-CoV-1, que ha sido famoso entre los años 2000 y 2003, que desencadenó una infección, pero que no llegó a ser pandemia, no llegó, únicamente se quedó en epidemia controlada. Eso sería, ese virus pertenecería a una cepa, y el SARS-CoV-2, el que es responsable actualmente de la actual pandemia, representaría otra cepa. Dentro de una cepa, a través de un proceso que se llaman mutaciones, que son errores, puesto que un virus se va replicando una y otra vez, en esa fotocopia de la copia de la copia de la copia, pues se van produciendo errores. Esas mutaciones es lo que desencadena la variante, que no es que sean virus diferentes, sino que es el mismo virus, pero con dos mutaciones diferentes o con tres mutaciones diferentes, como es el caso de la, de la variante Delta o de la variante hindú. Bien, pues esto es, una cosa es cepa y otra cosa es variante. Mientras nos estemos refiriendo a las variantes, la cosa está más o menos controlada dentro de un seguimiento y dentro de una lógica preocupación, porque las variantes no cambian o no provocan cambios en cuanto a la transmisibilidad, en cuanto puede ser mayor o puede ser menor, a la forma de transmisión, a las vías de contagio. Eso no suele producirse de una variante a otra, y el índice de letalidad tampoco suele variar excesivamente. Sin embargo, cuando hablamos de cepa, tanto la vía de transmisión como el índice de letalidad sí pueden cambiar. Y cuando esto pasa, ya estamos jugando en un escenario que nada tendría que ver con este. Luego, por tanto, al hablar de variantes, tenemos que estar ligeramente tranquilos. Ahora bien, ¿de qué variantes estamos hablando? Bueno, pues tendríamos que ver, para eso tendríamos que distinguir entre dos cosas importantes. Vale. Una cosa es una variante de interés. Una variante de interés es aquella variante que puede producir ciertos cambios, puede hacer un poco más rápida la transmisión, pero poco más. Pero no supone ningún riesgo para
las directrices de salud pública o de las directrices del proceso de vacunación. Luego están esas variantes que se denominan de preocupación. Son variantes que su proceso de transmisión es mucho más rápido que otras y que hacen que la eficacia de las vacunas, las que conocemos, las que están aprobadas al menos por la EMA, no es que sean ineficaces, sino que pierdan parte de su eficacia. Luego está un tercer grupo, que es ya lo que ya entraríamos en un tipo de variantes que ya sí serían una gran preocupación, puesto que ya se tendrían que plantear los procesos de vacunación. Hasta ahora estamos jugando en el terreno de las variantes que suscitan interés y las variantes de preocupación. El tercer grupo de variantes de impacto hondo, esas aún no tenemos, de momento. Así pues, entre las 11 variantes entre interés y de preocupación, tenemos que destacaban 3. Por ejemplo, la alfa, que es la británica, sabéis que la OMS ha cambiado la nomenclatura, no por nada, sino para que no haya ninguna estigmatización cuando se nombran las variantes. Está la alfa, la B117, que como podemos ver aquí, se designó el 18 de diciembre del 2020. Estas variables es una variable de preocupación, ¿vale? Luego está la beta. La beta es la sudafricana. También está dentro de esa clasificación de variantes que hay que hacer un especial seguimiento debido a la preocupación que suscita. Luego está la gamma, que es la brasileña, que se detectó un poco más tarde y que también se encuentra en esa clasificación de variantes que generan preocupación. Y luego estaba la delta, que es la hindú, que como veis aquí, hasta el 4 de abril estaba en ese grupo de variantes V o I que suscitan interés, pero que el 11 de mayo ya pasa a estar dentro de todas estas, de este grupo de 4 variantes que suscitan cierta preocupación. Así pues, este es, a grosso modo, cómo estamos. Pero evidentemente, he dicho antes que existen varias, por así decirlo, varias formas de entender el interés y la preocupación que suscitan estas variantes. Vamos a remitirnos a las autoridades sanitarias de nuestro país, al Ministerio de Sanidad, en este caso, que hace un seguimiento, de todas estas variantes. Aunque también es verdad que este seguimiento se tiene que hacer a través de una secuenciación. Nuestro país secuencia poco en comparación con el Reino Unido o en comparación con Dinamarca. Los daneses analizan todas y cada una de las muestras que llegan a sus laboratorios, el 100%, con lo cual saben perfectamente qué variantes se están circulando en un momento dado. En España, aunque se ha hecho un gran esfuerzo en cuanto a medios, en cuanto a números de laboratorios que se dedican a esto, pero estamos secuenciando realmente poco, con lo cual es posible que no detectemos todo el número de variantes que se han detectado en otros países e incluso es posible que en nuestro país haya variantes nativas, por así decirlo, de nuestro país que se hayan originado aquí, de las cuales no sepamos nada. Así pues, con esta relatividad, con esta concretización, que yo creo que era importante hacer, tenemos, como he dicho anteriormente, lo que os quiero comentar de esas variantes
que están en nuestro país. Aquí vemos en este cuadro, vale, bien, vale. Pido perdón de nuevo por la dificultad técnica, ¿no? Bien, en este documento que está en el portal del Ministerio de Sanidad de nuestro país, vemos aquí las variantes. Vemos que efectivamente hay estas tres variantes, que ya no son tres, que ya son cuatro, y en otro documento que os enseñaré posteriormente, el Ministerio así lo reconoce. Esto es de los 10 primeros días del mes de junio. Vemos que la alfa es considerada, sigue siendo considerada como variante de preocupación, no ya de interés, sino de preocupación. Prácticamente es la dominante en casi todos los países de Europa. Luego está la beta, que como dijimos anteriormente también es una variante a considerar, que genera preocupación, y la gamma, que es la P1, la brasileña, que también está incluida. Y aquí faltaría la delta, que sería la hindú, que ya se ha introducido. Así pues, estaremos hablando de 4 variantes que hay que seguirlas especialmente porque generan preocupación. Pero no solo hay 4 variantes que están dentro del foco de estudio del Ministerio y de Europa, sino que hay bastantes más. Lo que pasa es que estas variantes, como podéis ver aquí, están en el criterio VOI. Esto es, variantes que suscitan interés. No nos preocupan especialmente como las otras 4, pero sí hay que irlas siguiendo porque nos puede dar alguna que otra sorpresa, ¿vale? Aquí tenemos la delta, que ya hemos dicho que ya ha pasado a ser catalogada como de preocupación, mientras que está la epsilon, la zeta, la eta, la lota, la kappa, todas son variables que suscitan interés, ¿vale? Hay que irlas siguiendo, pero poco más, cada una con su rapidez de transmisión. Hasta ahora, la que parece ser que está cobrando fuerza, parece ser que la que más está generando más preocupación es la variante delta, la variante hindú, que es hasta 40 veces más transmisible que la británica, que la alfa. Pero siempre que nos tenemos que mencionar la transmisibilidad, tenemos que tener en cuenta varios factores. El índice de inmunidad que tiene el país. Evidentemente no es igual la inmunidad de la zona de Madrid, que han tenido muchísimos casos, muchísimos. Eso ha generado que las personas que han sobrevivido a la COVID tengan ya una inmunización. No es lo mismo una zona donde haya habido mucho COVID, que hay mucha inmunidad, como tampoco es igual el clima. No es lo mismo un clima frío que un clima cálido. Primero, que un clima frío mueve más a las personas a compartir espacios cerrados, lo cual ya hemos dicho, el tema de los aerosoles, que es lo que realmente contagia en un 86% de los casos. Y también que el frío contribuye a estabilizar genéticamente lo que es el virus, mientras que el calor tiende a inactivarlo. Somos un país fundamentalmente cálido, a diferencia de otros países, y esto se nota. Hay una serie de diferencias, lo cual hace que las variantes no afecten lo mismo a un país o a una zona que a otra. Eso hay que tenerlo en cuenta. También, genéticamente, el sistema inmunológico de cada una de las personas
responde de forma diferente, comparte patrones comunes, pero cada sistema inmune de cada individuo y de cada persona de cada país responde de manera diferente a lo que es una infección. Bueno, pues como os comentaba antes, aquí puede verse que efectivamente el ministerio pues ya contempla la variante Delta como ya una de las 4 en el mundo que es susceptible de generar una especial preocupación, por eso se sigue con bastante más detalle que otras, ¿no? Bien, hasta ahí el tema de las variantes. Cuanto menos vacunemos en una zona donde no ha habido mucha inmunidad de grupo, más posible es que el virus siga mutando. Cuanto más circule, más muta. Cuanto más mute, más variantes distintas se pueden generar en un momento dado. Hay algo que es verdaderamente importante y es el escenario, ¿no? El escenario sobre el cual nos tenemos que mover. Y es importante tener claro que una cosa son las vacunas neutralizantes, como son las 4 que tenemos en nuestro país y en el mundo, y otra cosa es la vacuna esterilizante que está pendiente de salir, que vendrá y que se le espera. Una vacuna neutralizante, insisto, como las que tenemos actualmente, y como ya dijimos en el vídeo anterior, no elimina la posibilidad de contagiarse ni de contagiar, simplemente nos protege para que no desarrollemos síntomas severos o síntomas graves, pero no es esterilizante, no impide la transmisión, aunque las neutralizantes parece que la dificultan, que frenan esa transmisión, aunque no la eliminen. Pero, ¿qué escenario tenemos que tener pendiente? ¿Con qué escenario nos enfrentamos actualmente? Bueno, hace algún tiempo, este es un artículo que salió publicado en Redacción Médica, que está bastante bien. A mí me gustó. No es actual, entre octubre y noviembre del 2020, y se diseñaban varios escenarios, ¿eh? Varios escenarios. Esto fue escrito octubre, noviembre del 2020, antes de la aparición de las vacunas en el mercado. Y es muy interesante porque prevé muy bien lo que puede pasar, que de hecho es lo que está pasando. Se describe un primer escenario sin vacunas y con una inmunidad biológica natural también baja. Es decir, que no contamos ni con la protección de lo que son los simulacros de infección, como son las vacunas, pero tampoco contamos con un número de personas adecuado de inmunidad biológica. Es un escenario pesimista, como podemos ver aquí, y en este caso se plantearía una segunda ola o una nueva ola con un número de casos graves y severos de un 21%. O sea que de cada 100 casos detectados o infectados con el coronavirus, de cada 100 casos, 21 serían graves, si no contásemos con ninguna barrera de protección. Luego nos encontramos con un segundo escenario, que es sin vacunas, pero con una inmunidad elevada, una inmunidad biológica natural elevada. En este caso, los números o el número de pacientes graves sería del 7%. Fijaos cómo al haber una medida de protección,
Hay mucha gente que se ha infectado, que ha sobrevivido y por consecuencia ha desarrollado una inmunidad biológica que es muy robusta, es muy fuerte porque pone en marcha todo nuestro sistema inmunológico. Pues ahí únicamente 7 de cada 100 personas que son infectadas tendrían riesgo de desarrollar una sintomatología severa o grave. Vamos al tercer escenario, que es con un escenario de vacunación, ¿vale? Estamos vacunando, tenemos esa protección, pero la inmunidad natural es escasa y dura poco en el tiempo. Así pues, podrían producirse en este escenario picos puntuales de infección, ¿vale? Picos puntuales y además secundarios. Y el escenario es con vacuna y a la vez con una inmunidad natural larga en el tiempo, con una inmunidad que es la que se está viendo, una inmunidad biológica después de haber pasado y sufrido la COVID, esa inmunidad celular que dura mucho en el tiempo. Inmunidad celular, no inmunidad humoral, esa es otra. Pues aquí prácticamente estaríamos hablando de un control de la pandemia y desaparecerían los casos severos, no habría síntomas severos. Y este es el actual escenario. Estamos avanzando mucho en la vacunación y también estamos contando con esa inmunidad biológica, celular, memoria celular, que estamos viendo que dura mucho en el tiempo. Se mantiene mucho, lo que pasa es que todavía no sabemos hasta dónde llega, evidentemente. Con el SARS-CoV-1 sí se ha visto, el primer SARS del año 2001-2003, sí se ha visto que esa inmunidad celular se mantenía al cabo de 17 años. Esta puede ser igual, pero es solo una hipótesis. Bien, pues este es el artículo original donde aparece este estudio. Lo vamos a poner aquí ahora mismo, ¿vale? En la revista Science, Science, que es una de las revistas más prestigiosas que hay en cuanto a estos temas. Bien, estamos diciendo que la vacunación es importante, la inmunidad biológica también lo es, porque son dos barreras muy importantes, pero nada más. No podemos hacer, no podemos desarrollar otra barrera más de protección. Bueno, vamos a ver porque aquí también tenemos algo que decir. Tomando como un país piloto a Israel, ¿vale? Que es un país que ha sido pionero en cuanto a la vacunación masiva, podemos concluir que según un modelo matemático, si se aplicasen todas las variables que se tienen que aplicar, una buena vacunación, una buena inmunidad biológica, que llegásemos a una inmunidad de rebaño, 70-74% de la población, pero hay un factor que si lo tuviéramos en cuenta, prácticamente tendríamos la pandemia a cero, totalmente controlada. Para la OMS, una pandemia se entiende controlada si estamos hablando de 5 casos por cada 100.000 habitantes. Vale, pues podríamos llegar a eso incluso con mucho más bajo si tuviésemos en cuenta que la simple vacunación no es suficiente. Tenemos que seguir apostando por las medidas
de protección y las medidas de restricción. Es importante que esto lo tengamos claro. Medidas de restricción que son las que han ido funcionando poco a poco, pero aplicarlas bien y aplicarlas al territorio en función del mismo, en función de la movilidad, en función de la densidad poblacional, etcétera. Y eso es la gran medida complementaria a la vacunación para poder tener controlada la pandemia de una vez. Si únicamente apostamos por la vacunación como la panacea, los casos seguirán subiendo en aquellos grupos donde aún no se ha vacunado. Y esto es lo importante. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Evidentemente, un proceso de vacunación no siempre es fácil. No siempre es fácil. Y es un proceso complejo. Pero tenemos que seguir apostando por el proceso de vacunación, cuanto más rápido mejor, cuanto más vacunemos mejor, pero también esas medidas de restricciones, de controlar esa movilidad, de estar también en nosotros esas medidas de seguridad que son realmente simples y muy fáciles de llevar a cabo. Eso es lo que complementaría la vacunación y es lo que seguiría salvando vidas. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, eh, creo que ha sido suficiente la paliza que os acabo de dar. Espero que el vídeo os haya gustado y en el tercer vídeo desde mi biblioteca, pues vamos a ver otro tema también interesante del que se habla muy poco o apenas se habla en los medios de comunicación. Muchas gracias por vuestra infinita paciencia y dentro de muy poquitos días, más.